Todo el mundo cree, y hasta en su momento, yo también creí que la Biblia era un libro sabio. Pero ahora les invito a hacerse una pregunta sabia. ¿Es realmente sabio este libro? Me gustaría que algún apologista pudiera mencionar alguno de esos tantísimos ejemplos de sabiduría que se supone que abundan en este libro. Podría darle hasta la ventaja de descartar el Antiguo Testamento, porque es este el que más atenta contra la ética, la lógica, la paz, la racionalidad, el humanismo, etc. Y solo quedarse con las enseñanzas que los evangelistas dicen que habría dicho Jesús, o con los malabares dialécticos de Saulo, Pablo de Tarso, al inventar el cristianismo. Si mencionamos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, encontraremos un discurso adjudicado al Cristo con palabras plagadas de conformismo e insinuaciones a la sumisión. Diría yo que es un pésimo ejemplo del que han sabido sacar partido. Y vaya que sí lo han sacado las autoridades, los gobernantes y líderes religiosos. Que no nos asombre que siempre son personas muy cercanas al poder. Son a todos estos los que les encanta un pueblo borreguil. O tal vez la misoginia que rebasan las cartas apostólicas de Pablo y su pandilla. Y con esto no estoy queriendo decir que todo lo que Pablo escribió es malo, pero hay que reconocer también el adoctrinamiento e invenciones que tienen sus escritos. ¿O será la forma de promover el que todos los crédulos dejen sus bienes para solucionarle la vida a los vagos predicadores? La Biblia es un libro mal llamado sagrado que ni siquiera sirve como una referencia histórica, porque es más que confirmado que la mayoría de sus historias son la copia de relatos muchos más antiguos, y no como lo vociferan algunos de sus defensores que pretenden aparentar una erudición que no soporta ninguna prueba. La verdad cuesta mucho encontrar algo rescatable, a no ser por ciertas enseñanzas de Jesús que no pudieron eliminar con sus tantas manipulaciones. Si en la actualidad tenemos leyes que se acercan un mínimo a la justicia, no es porque éstas se hayan emanado de los aberrantes dictámenes del Éxodo, Levítico o Deuteronomio, en donde un supuesto Dios justo y bondadoso dictó todos los castigos que podían padecer aquellos que atentaran contra su increíble vanidad y megalomanía. ¿Matar a quien trabaje un sábado será algo muy normal? Solo por poner un ejemplo al azar. Un libro que sin lugar a dudas es un relato de tiempos sumerios, llevado a versionar tiempos relativamente nuevos, en relación a la edad de nuestra humanidad. Sí, aunque no lo creas, este libro muta conforme a los tiempos. Te hace creer que cada historia está relacionada con el diario vivir de cada persona, de cada situación. Ha sido el manual para llevar al hombre a la pérdida de su identidad, basada en la ética del castigo y del perdón. Escrito por un manipulador lenguaje que se adapta a toda boca y a todo tiempo, dejando un margen de poca conciencia desarrollada donde el ser humano no tiene otro protagonismo como el camino a sí mismo, sino como la piedra en el camino. Cabe destacar que la Biblia es un libro que apaga la luz interior de los hombres, aquella luz que el Cristo nos quiso enseñar, porque es dentro de nosotros donde emana toda luz, y esa luz la creará la segunda venida del Cristo, ya no física, sino en conciencia colectiva. Si analizamos la Biblia, automáticamente notaremos cómo han deformado hasta las enseñanzas del Cristo. Naturalmente, no todas. Lo único que salvó estas enseñanzas es el inmenso amor y la bondad de este mensaje tan poderoso, el cual despierta el verdadero yo del ser humano, porque no lo pueden extinguir, pues ya fue diseñado para traer luz. Según mi opinión, estos son los 10 peores libros de la Biblia. De todos los 66 libros de la Biblia, ¿cuáles son los 10 peores libros? Esta es mi lista. 1. El libro de Apocalipsis. Fácilmente
El peor libro, número 1 y un favorito de muchos predicadores del fin de los tiempos. Si pensabas que Dios, inundando a miles de millones de personas, era malo, espera ver lo que hará. Dios destruirá al mundo y a la mayoría de los seres humanos de formas atroces, y luego torturará las almas de los no salvados en el infierno, mientras sus seguidores entran al cielo adorándolo por toda la eternidad. Un final perfecto de la batalla entre el bien y el mal. Número 2. El libro de Job. Este libro es un escaparate de la asquerosidad de Dios. Todo lo que hizo fue permitir que Satanás arruinara la vida de Job, solo para que él demostrara su lealtad a este Dios. Y luego tuvo el descaro de reprender a este pobre hombre solamente por cuestionarlo, incluso si aceptaba la estúpida apuesta de Satanás. Luego reemplaza a la familia de Job con una nueva. Pero los fieles creyentes leen, mas no entienden el juego de poderes que se muestra en este libro. Y solo miran la obediencia y sacrificio de un hombre que solo sirvió de peón en un juego macabro de un Dios con su archienemigo, que son realmente agentes del mismo bando. Número 3. Los 4 evangelios. Si bien contienen algunas cosas agradables sobre el perdón y la bondad, no se pueden ignorar las partes cuestionables donde las traducciones muestran a un Jesús presentando algunas ideas nuevas como permitir que la gente te golpee, la devoción completa a Él y, por supuesto, el infierno. También vale la pena mencionar que a Dios se le ocurrió una idea tonta para resolver el problema del pecado, sacrificándose a sí mismo para apaciguar su ira y crear lagunas de las leyes que Él creó. Número 4. El libro de los jueces. No hay necesidad de explicarlo porque es un libro realmente violento y sangriento. Y uno de los principales ejemplos es el padre que sacrifica a su hija a Dios y una mujer que tiene sus partes del cuerpo cortadas. Número 5. El libro de los números. Realmente siento pena por los israelitas que tuvieron que soportar vagar por el desierto mientras su Dios simplemente se preocupaba y los mataba por quejarse de sus dificultades. Un libro que da grandes enseñanzas de infanticidios y son justificados por los religiosos alegando que estos infanticidios eran necesarios porque esos niños crecerían malos, porque sus padres adoraban a dioses falsos. Realmente, ellos son los falsos. Un libro plagado de feminicidios selectivos, ya que el Dios judío mandaba asesinar a las mujeres que ya habían conocido varón, pero a las vírgenes, o sea, a las niñas entre 3 y 12 años, a esas se las reservaba a los valientes que participaban en la batalla, sin contar que el 10% de estas vírgenes eran exclusivas para Jehová. ¿Y para qué querría Jehová tantas niñas? Eso es lo que deberías preguntarte. Número 6. Libro de Deuteronomio. Es realmente como Levítico, pero con algunas adiciones. Es bastante más contundente que Levítico. Número 7. El libro de Levíticos. Es básicamente un libro de leyes y un recetario de cocina, porque el Dios sediento de carne y sangre les da clases culinarias a su pueblo esclavo de hasta cómo deben partir las partes de los animales que han de sacrificar, incluyendo el trato especial con la grosura de estos. Y las leyes son tan ridículas y los castigos son aún más ridículos. Sacrificar animales y a personas, esclavitud y matar a niños desobedientes, adúlteros, homosexuales, blasfemos, recolectores de palos y muchos otros. Número 8. Libro del Génesis. Los aspectos más destacados son los orígenes incómodos de la vida. Dios reaccionando exageradamente a Adán y a Eva comiendo la fruta. Dios inundando a la mayoría de la raza humana, incluso si debería haber sabido cómo serían. Dios confundiendo los idiomas de las personas por construir una torre para llegar al cielo. Y Abraham casi sacrificando a su propio hijo para demostrar su lealtad a Dios. 9. Libro de Romanos. Es realmente uno de estos libros que te hace pensar que Pablo es un perfecto imbécil por condenar a grupos de personas,
hasta revelar que Dios predestinó a algunas personas a ser buenas y a otras a ser malas. Número 10. Libro de los Salmos. El libro de los Salmos contiene la mayoría de los capítulos de la Biblia. Son solo 150 capítulos de alabanza a un Dios narcisista y deseando cosas horribles a los pecadores. Como por ejemplo, el capítulo 137, versículo 9, que dice lo siguiente con mucho amor y entusiasmo. Feliz el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Los mayores problemas para mí son los siguientes. 1. Dios es retratado como mezquino, celoso, vengativo e impulsivo, y aprueba el genocidio y la esclavitud. Y sin embargo, Dios es perfecto, omnisciente y nos ama como a sus hijos. Esto es el perfecto ejemplo de la manipulación psicológica entre el bien y el mal. Número 2. Toda la narrativa del gran diluvio, o sea, el arca de Noé, son una tontería absoluta de principio a fin, que no sé por dónde empezar y no merece discusión. Número 3. Los 10 mandamientos no mencionan la violación, la agresión, la esclavitud o el abuso infantil. ¿El Dios omnisciente y compasivo de la Biblia está de acuerdo con esto? Ahora entendemos el por qué todas estas cosas eran el pan nuestro de cada día del pueblo escogido. Número 4. Los evangelios fueron escritos décadas después de que se dijera que Jesús vivió. No hay ningún relato de testigos de primera mano de Jesús. Nada escrito por los apóstoles, ni por Juan el Bautista. Nadie que lo haya oído hablar o haya presenciado sus milagros. Tampoco se menciona algo sobre Jesús en las fuentes no bíblicas, a pesar de su supuesto seguimiento masivo, sus milagros y el gran espectáculo de su juicio y crucifixión. A pesar de que existen muchos escritos de esa época, de alguna manera, esta figura transformadora nunca se menciona. Número 5. Lo más evidente es que la Biblia es considerada por los cristianos como la palabra inerrante de Dios. Sin embargo, no hay una sola frase que no pudiera haber sido escrita por alguien que vivió en ese momento. No hay revelaciones científicas, ni grandes ideas morales, ni increíbles perlas de sabiduría que trasciendan el tiempo en que fue escrita, a no ser por algunas enseñanzas de Jesús que elevan el espíritu y despiertan la conciencia de algunos. Se esperaría que un libro escrito por la mismísima mano del Creador del universo fuera atemporal y lleno de conocimientos previamente desconocidos para la humanidad. En cambio, es simplemente un reflejo de esa época y lugar. La gente tenía una visión estrecha del mundo. Eran tribales, ignorantes, violentos. No tenían conocimiento de otros planetas, ni sistemas solares o galaxias. Al contrario, la esclavitud era común. Estaban aterrorizados por dioses vengativos a los que le ofrecían sacrificios de animales y de humanos, etc. En ningún lugar emerge la sabiduría suprema para siquiera ofrecer una crítica de todo esto. Es para mí, por esta razón, que me permito decir que este libro no tiene ninguna relevancia para la humanidad y su avance, sino que es un libro de esclavitud mental, basado en ser interpretado e interpretativo para aquel que lo usa para detener el avance espiritual del hombre. Lo que nos da a entender que el libro, desde un principio, fue hecho como un arma. Sí, un arma que apuntando directamente al corazón de los débiles y desesperados los controla, haciendo exactamente lo que sus controladores quieren si las palabras que ellos hablan provienen de este libro. Lastimosamente, todos o muchos caímos en su engaño y nos convertimos en un manojo de miedos y por consiguiente en unos cobardes. Sin este libro seríamos capaces de mirar la grandeza de nuestro ser y de aquel que despierta la libertad, porque lo que está escrito en nuestro ADN, sangre y corazón es lo verdadero y lo justo. Si no, mira al bebé y al niño pequeño que impregnado de su intuición camina libre y sonriente, tomando la vida como es, un espectáculo de olores, sabores, colores y dejando sorprenderse con lo que ya nuestros ojos no pueden ver por tanta doctrina. La liberación de la humanidad será cuando una masa crítica, la cual es conocida como los 144,000, que no es un número exacto, se despierten de este engaño y abandonen en su totalidad todas esas enseñanzas manipuladoras. Después de vaciarse de todas las doctrinas
Entonces, en medio de ese vacío, entrará la luz del verdadero conocimiento. Y se cumplirán las palabras del Cristo cuando dijo: no puedes echar vino viejo en odres nuevos. Será imposible. Aparta de ti todo lo que te condicione tu mente y empieza a sentir desde adentro, porque es allí donde está la fuente de la verdad. Abandona todo apego y avanza hacia adentro en la búsqueda de tu luz. Y una vez buscando tu perfección desde los desapegos, entrega esa luz al mundo.